Y para comenzar, dará inicio a Alicia Boluda, que es licenciada en Filosofía Catalana y profesora de secundaria, y sobre todo miembro de DOFENCO, que es Docentes Feministas por la Coeducación. Adelante, Alicia. Ahora sí. Buenos días, señorías y público presente. Desde 2014, la mayoría de gobiernos autonómicos españoles, de partidos conservadores, socialdemócratas, regionalistas o nacionalistas, han elaborado leyes y normativas que introducen la ideología transgenerista en 15 comunidades autónomas. Estas leyes han desarrollado, a su vez, protocolos, guías y normas para su aplicación obligatoria en los centros educativos de todas las etapas. No solo se han implantado sin debate político, sino sin la opinión profesional de las y los docentes, quienes nos dedicamos día a día a la enseñanza, quienes somos las voces expertas, por siempre ignoradas, en lo que a legislación educativa respecta. La sociedad también desconoce este tipo de legislación. Es de agradecer la celebración de esta jornada para alertar a quienes tienen responsabilidades legislativas sobre qué van a provocar con sus votos. Los ejes que comparten los protocolos transeducativos son los siguientes. Inducen al alumnado al reconocimiento de su supuesto sexo-sentido, denominándolo identidad o expresión de género. Hablan de diversidad de género, entendiendo género desde la perspectiva de las llamadas teorías queer, esto es, confundiendo la identidad con la forma de socialización, desde la masculinidad, estereotipos de hombre, o la feminidad, estereotipos de mujer. Comparten glosarios donde se dan definiciones confusas o tautológicas, como la de identidad de género, definida como vivencia íntima e individual que cada persona hace de su propio sexo y de unas características de género, tal y como cada persona las siente y autodetermina. Esto apunta totalmente a la subjetividad. O también definen la identidad de género divergente de esta manera. Son los intereses y preferencias no coincidentes con las normas culturales generalmente aceptadas para cada uno de los dos géneros considerados normativos, hombres y mujeres. Definición donde se reconoce el género como interés o preferencia y se confunde con el sexo. En estos glosarios suelen aparecer los términos persona trans, transexual, transgénero, definidos de forma similar, creando así gran confusión al profesorado sobre el concepto. También se da validez al término persona cis o cisgénero para referirse a las personas cuya identidad de género concuerda con el género biológico asignado al nacer, cito literalmente. Bueno, el género, como sabemos, no es biológico, lo biológico es el sexo, así que la confusión no hace más que aumentar. Estos protocolos también comparten que una de las principales labores del profesorado es, y cito literalmente, observar posibles casos de expresión de género divergente, acompañados o no de comportamientos tendentes a la introversión, el aislamiento o la depresión. Es obvio que hay que hacer seguimiento del estado de salud de nuestro alumnado y procurar que se respeten sus derechos y sus libertades. Pero vigilar si se comportan como niños o como niñas es de lo más sexista que se le puede pedir al profesorado. Los protocolos se activan en el momento en que una persona del equipo docente detecte o sea informada de un posible caso de intersexualidad, identidad o expresión de género divergente. Sin embargo, la intersexualidad nada tiene que ver con lo que se llama expresión de género divergente, que a su vez bien podría ser parte del desarrollo de la personalidad en la adolescencia. Una vez detectados dichos casos, el profesorado debe comunicarlos por las vías reglamentarias al tutor, a la tutora, a la figura encargada de la convivencia, al equipo de orientación o al equipo directivo. Además, en algunos protocolos se exige que se introduzca al alumnado identificado como trans en la base de datos para la prevención de situaciones de violencia, tanto si esta sucede como si no. Este mecanismo de prevención se ha creado para registrar incidentes de acoso y agresión, intolerables, por supuesto. Pero si se introducen datos no fieles a la realidad, se contemplarán cifras distorsionadas e inexactas. En lo que respecta a las guías educativas y materiales de apoyo, cabe destacar que son creados por entidades o personas involucradas en el movimiento trans. De ahí que en sus secciones dedicadas a la identidad de género encontremos
ideas científicas sobre la reproducción humana y los procesos biológicos asociados a esta. Por ejemplo, hay una ilustración de una sección transversal de un cuerpo masculino indicando que puede ser una mujer, pero con aparato reproductor inseminante, y viceversa, un aparato reproductor femenino indicando que podría ser un hombre. También introducen ideas sexistas sobre las preferencias por la ropa, los juguetes o la forma de ser, descritas como indicadores de que los y las menores son trans. Cabe señalar que el profesorado que se niega a introducir tales conceptos en las aulas o que se niega a aceptarlos corre peligro de sanción, expediente o, como ya sabemos, cancelación. El proceso por el cual una alumna o un alumno adolescente se declara trans en un centro educativo, según hemos constatado en Docemco, pasa por estas fases. 1. La alumna o alumno consume contenido en Internet. A la pregunta ¿soy trans?, los vídeos en respuesta aducen que si te lo preguntas, esto es un indicador de que lo eres. 2. En el centro educativo, la alumna o el alumno recibe formación sobre identidad de género, así que el propio colegio o instituto dota de autoridad y oficialidad a lo visto en Internet. 3. La alumna o el alumno se declara trans ante sus amistades y el profesorado, que tiene instrucciones claras o confusas de proceder a la llamada transición social. A veces la familia lo sabrá antes que el profesorado, pero la mayoría de veces será la última en enterarse. Y una vez hecha la transición social, dar marcha atrás es muy difícil. Las familias se hallan perplejas ante esta situación. Cuando se informen, descubrirán que se las ha puenteado, bajo la amenaza del posible daño psicológico que le pueden causar a su hija o su hijo, y desde el desconocimiento profundo. ¿Qué pueden hacer sino afirmar? El texto del proyecto de ley que se debatirá en la Cámara dice sobre la formación permanente al profesorado que se fomentará que en estos programas se realicen en colaboración con las organizaciones representativas de los intereses de las personas LGTBI, así como con la comunidad educativa, con la que no cuentan. Esto no es nuevo. Está ocurriendo desde 2014 en todas las comunidades autónomas con leyes trans. Las entidades representativas han sido las encargadas de realizar cursos a través de centros de formación permanente. Los han realizado incluyendo en la coeducación la diversidad, entendida como multiplicidad de identidades y géneros. Estas mismas entidades han estado impartiendo talleres al alumnado. Independientemente de que trataran de diversidad sexual, identidad de género o de otros temas, la identidad de género es siempre el eje central. En Docemco nos consta que se intenta introducir esta ideología hasta en talleres sobre la salud alimentaria o incluso en la promoción de centros juveniles municipales. En estas sesiones formativas es donde se transmiten al alumnado ideas anticientíficas como que se pueden hacer en un cuerpo incongruente y equivocado. El ser humano no es sexualmente dismórfico. El sexo se puede cambiar. El género es una identidad. La orientación o preferencia sexual no es hacia las personas, sino hacia su identidad de género. Afirmación que encontramos incluso homófoba, ya que niega la atracción hacia las personas y la redirige hacia su comportamiento o forma de socializar. Y por último, la idea neurosexista de que hay cerebros de chicas y cerebros de chicos, invalidada largo tiempo ya por la investigación. El ideario transgenerista llegó a nuestra cultura hace décadas, pero no permeó en la sociedad. Quienes se benefician política y económicamente de promocionar la autodeterminación del sexo desde los famosos principios de Yogyakarta, empezaron a dirigir entonces sus esfuerzos para reeducar a la sociedad desde la infancia. Las leyes y protocolos transeducativos obedecen a un objetivo político: normalizar y legitimar el transgenerismo en la primera etapa de la vida. No solucionan en absoluto problemas reales de niñas, niños y jóvenes porque carecen de análisis crítico del contexto neoliberal y patriarcal que está dañando a la infancia y a la juventud. Carecen de conocimiento sobre el desarrollo psicológico de la infancia, así como de la disforia de género de inicio rápido y de la que podríamos llamar disforia o incongruencia tradicional. Ignoran los asuntos de salud psicológica que muchas y muchos menores acarrean con gran sufrimiento. Y, por supuesto, carecen de perspectiva feminista y coeducativa. Como el mercado, el transgenerismo crea la demanda de manera artificial. Y lo que nos preocupa y alarma a las docentes es que para ello se instrumentaliza al sistema educativo.
Si no rompemos con los roles sexuales y los estereotipos sexistas, que son además fuente de homofobia, la coeducación es imposible, como exponen mis compañeras en el libro La coeducación secuestrada. Desde Docemco reclamamos que la escuela no se ponga al servicio de las políticas que fomentan el tratamiento afirmativo en menores de lo que se llama identidad de género. La enseñanza debe permanecer al margen de esta ideología. Para ello, se deben derogar cuanto antes los protocolos educativos y las leyes de las que emanan. Y, por supuesto, no aprobar el proyecto de ley trans bajo ningún concepto, porque impide la coeducación. Muchas gracias por su atención, señorías y público presente.